la primera vez que está con nosotros. Ha venido ya al foro de filosofía anteriormente, pero la verdad es que tenemos que agradecerle muchísimo que haya querido venir hoy, no solamente porque, como se puede ver, está un poco acatarrado y la verdad que está haciendo el esfuerzo por venir y exponer este tema, sino porque probablemente sea la primera conferencia que da después de haberse doctorado, ¿verdad? Él acaba de presentar su tesis doctoral sobre el tema Crítica de la razón cordial, una hermenéutica de la estimativa de José Ortega y Gasset en la Universidad Complutense de Madrid, recibiendo la nota superior, la nota máxima, sobresaliente cum laude. Puede despistarnos un poco su extrema juventud, pero el caso es que ya tiene un recorrido académico muy interesante. Ha sido profesor e investigador predoctoral en la propia Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado principalmente el pensamiento de Ortega y Gasset y de Immanuel Kant, y sobre todo se ha dedicado también a investigar sobre la tradición fenomenológica hermenéutica y la teología. Está a punto de terminar sus estudios en ciencias religiosas y ha publicado numerosos artículos, reseñas, notas críticas y capítulos de libros. Es decir, que es una persona sobradamente preparada para el tema que nos va a exponer hoy, que se titula, como pueden ver, Manuel García Morente, Vida, Razón, Valor y Fe. Manuel García Morente es una de esas extraordinarias figuras que tenemos en la filosofía española del siglo XX, uno de esos componentes de la llamada Escuela de Madrid, que diríamos se formaron filosóficamente alrededor del gran Ortega y Gasset, pero que tiene un pensamiento propio. Y además es una figura, diríamos, que vivió los avatares de la Guerra Civil Española. Él había participado en esa brillante Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central. Vive la Guerra Civil. Creo que David se va a detener mucho en contarnos esta experiencia que él tiene durante este periplo y de alguna manera pues va a encontrar el camino de la fe. Entonces, aquí, ya en el título, David nos anuncia que va a tratar sobre todas estas cuestiones en la interesantísima figura de Manuel García Morente. Sin más, doy la palabra al ponente y después tendremos un turno de palabras para comentar y preguntar sobre todas estas cuestiones. Muchas gracias. Agradezco al Ateneo Escurialense, particularmente a su presidenta Nieves Gómez y a la directora de este foro de literatura, Pilar Rodríguez, que me hayan invitado otra vez para hablarles esta vez de un profesor, traductor y pensador de nuestra Edad de Plata, respecto del cual, por comparación con la dilatada trayectoria de otros estudiosos de la obra de Morente, por mi parte no tengo más méritos que aportar que el franco entusiasmo y la admiración con los cuales desde mis 17 años he leído y releído la obra del filósofo Manuel García Morente. Aunque parezco bastante joven, en realidad tengo algunos más, tengo 32, que siempre me echan 25 o así. Amigo de José Ortega y Gasset y miembro de la Escuela de Madrid. Es una de las personalidades españolas que revitalizaron la filosofía, dejándonos, como hemos dicho antes, una herencia cultural que es preciso usufructuar. Y creo que podíamos poner en boca de García Morente esas mismas palabras que de sí mismo dijo Ortega en cierta ocasión. Durante casi 40 años, mientras he existido, me he extenuado jornada tras jornada en empujar a mis compatriotas y a todo el mundo de habla española hacia una cultura sin beatería, en la que todo fuera vivaz y auténtico, que estimase lo estimable y cercenase lo falaz. La cultura, la intelectual, se asienta sobre una cultura cordial, que consiste, como decía Ortega, en saber estimar, en saber temblar de emoción ante la genialidad transeúnte. La admiración, el entusiasmo que sentimos con lo que estimamos y preferimos nos enriquece, y enriquece también a quienes nos rodean, y Morente lo sabía. De esta manera, la objetividad de la perspectiva de las valoraciones, la jerarquía en la que sin remedio colocamos todas las realidades, todas las personas, nos exige respecto de Manuel García Morente que le rindamos el debido homenaje, a saber que sepamos estimar como Morente supo estimar. En este sentido, me viene a la cabeza el propio homenaje que García Morente le hizo a su admirado amigo Ortega, con motivo de sus 25 años de cátedra en la universidad.
García Morente en absoluto ocultaba su agradecimiento sincero a la vida, que le había permitido hacer con Ortega lo que él hubiera querido hacer también con Platón, Descartes o Kant, convivir con ellos, completar su palabra escrita, parafraseando a San Juan de la Cruz con la presencia y la figura. En este sentido, contaba Morente lo siguiente. Cuando yo era niño y empezaba a leer con entusiasmo de neófito a Platón, a Descartes, a Kant, más allá del texto escrito, más allá de la urdimbre mental, ideológica, intentaba con la fantasía penetrar hasta las personas efectivas. Me representaba a Platón, a Descartes, a Kant. Me hacía la ilusión de oír su voz, de escuchar su palabra viva, de cultivar su trato personal. En suma, de existir yo en la vida real de ellos y ellos en la mía. Mas este privilegio que en este sentido Morente tuvo con Ortega, nosotros no lo hemos tenido con ninguno de los dos. Y sin remedio nos preguntamos cómo fueron estos dos hombres a los que leemos. ¿Cómo era Ortega? Le preguntaban con frecuencia a uno de sus discípulos, a Antonio Rodríguez Huéscar. Del mismo modo, nosotros podríamos preguntar cómo fue Manuel García Morente. Podemos empezar, desde luego, viendo alguna foto suya, como la del cartel que anuncia esta conferencia, y acompañarla con las descripciones disponibles. Entre otras, según contó Julián Marías, Morente era bajo, grueso, con patillas, unas patillas que decía Julián Marías que el primer día que entró en la universidad le disgustaron mucho, pero que luego cambió mucho de opinión respecto de Morente, con ojos vivaces, a veces un poco irónicos. Por mi parte, no sé si les pasará también a ustedes, yo siempre me imagino a García Morente como en esta clase de fotos, con estas gafas suyas tan características, con unos marcos perfectamente redondos. Las gafas Morente las llamo yo. Ahora bien, cuando preguntamos cómo fue un hombre, no solo nos interesa su fisonomía, desde luego es importante, pero no termina de responder a la pregunta. Morente no era simplemente un rostro, por importante que el rostro sea a la hora de significar la personalidad. Morente, como cualquiera de nosotros, fue una persona concreta, única, con un estilo de vida peculiar que se adivinaba ciertamente en su expresión facial. Pero nosotros no la hemos presenciado, no hemos sido testigos. Es para nosotros una realidad ausente. Quizás se piense que lo único que podemos hacer es un repaso de los principales acontecimientos de su existencia, registrar las fechas decisivas. Ahora bien, siendo esto también necesario, por supuesto, puede ser también insuficiente. Correríamos el riesgo quizá de aportar demasiados datos eruditamente, con el riesgo de perdernos en una información que en realidad no nos revela, sino que más bien nos oculta quién fue de veras la persona por la que nos interesamos. En este sentido, haciendo un breve excurso, no puedo evitar recordar el comienzo de una novela de Stefan Zweig titulada Confusión de sentimientos. No sé si la habrán leído. Este libro, narrado en primera persona, empieza cuando el protagonista, un hombre con una larga trayectoria académica, como podría ser la de Morente, este hombre tiene en sus manos una obra en la que sus colegas universitarios le homenajean. Es un tomo donde se recogen todos los datos de su carrera profesional durante unos 30 años de dedicación intelectual. A mí personalmente siempre me ha sorprendido lo que dice el protagonista al respecto, y me van a permitir que se lo lea. Este libro, cuenta el protagonista, no dice una sola palabra del secreto de mi iniciación a la vida intelectual. Por eso no pude menos de sonreír. Es cierto todo lo que contiene, solo falta lo esencial. Me describe, pero no me expone. Habla simplemente de mí, pero no revela quién soy. 200 nombres abarca este registro cuidadosamente confeccionado, pero falta uno, del que emana todo impulso creador.
el nombre del hombre que decidió mi destino y que ahora con redoblada fuerza me obliga a evocar mi juventud. El protagonista de esta novela se refiere con estas palabras a una experiencia radical, la del encuentro con una persona que parece que cambió su vida. Y el autor dedica el resto de la novela a narrar esa experiencia radical, así llamada por Ortega, por Julián Marías, experiencia radical, porque afecta a la raíz de la vida, haciendo brotar de ella todas las demás vivencias, todas las demás experiencias. Es una experiencia que determina un carril de existencia. Desde luego, con el recorrido sintético que quisiera hacer a continuación con ustedes de la vida de García Morente, no pretendo enumerar, comentar todas y cada una de sus experiencias radicales, lejos de tal osadía, contentándome con un sencillo esbozo de su biografía, me limitaré a destacar de ella tan solo una experiencia radical muy clara, una que el propio Morente ha dejado por escrito. Y me refiero naturalmente a la experiencia de su conversión al catolicismo. Pero haciendo aquí este escorzo biográfico, reparemos por un momento en que Manuel García Morente hizo suya la metafísica de la vida de su amigo Ortega y Gasset. Según esta doctrina metafísica, la realidad radical de la que se tiene que ocupar la filosofía es nuestra vida, la vida de cada cual. Ella consiste siempre en una ocupación nuestra con las cosas que nos rodean. Vivir es, pues, hallarme yo, cada uno de nosotros, en un mundo, constantemente haciendo algo en ese mundo. Dicho ya con una cierta precisión técnica, yo y las cosas del mundo, viceversa, el mundo y yo, ambos en dinámica relación, son los dos elementos abstractos, no independientes, que componen mi vida concreta. Ahora bien, la vida es qué hacer. Esto significa que si bien todos los momentos de nuestra vida son una ocupación, como por ejemplo ahora la de ustedes consiste en estar escuchándome, para bien o para mal, el quehacer que es la vida nos hace sentir la exigencia de tener que hacer algo determinado y no cualquier cosa, so pena de falsear nuestra vida y de traicionar nuestro auténtico yo. Teniendo presente, pues, esta teoría filosófica de la vida, densa y técnica, aunque capaz de expresarse con una sencillez sorprendente, resulta que, siguiendo a Ortega, las cuestiones más importantes para una biografía serían dos. La primera consiste en determinar cuál era la vocación vital del biografiado, perdón. Y la segunda cuestión es aquilatar la fidelidad del hombre a ese destino suyo, a su destino singular. De esta manera, detrás de la lucha del hombre con el mundo está la lucha del hombre consigo mismo, para ser el que se tiene que ser. Y esta es la cuestión decisiva para quien se atreva a hacer detenidamente la biografía de Manuel García Morente. Sin tanta imprudencia, quisiera limitarme a un breve esfuerzo biográfico, del cual al menos podamos partir. De tal manera que en adelante vamos a intentar recorrer la trayectoria vital de García Morente. He puesto una serie de fotos, algunas simpáticas, curiosas, que irán acompañando esta peculiar trayectoria vital del filósofo que es el tema de esta conferencia. Manuel García Morente nació en Arjonilla, un pueblecito de Jaén, el 22 de abril de 1886. Ahí está en la diapositiva la placa que pusieron en su casa. Fue el tercer hijo y el único varón del matrimonio entre un oftalmólogo andaluz y una prima del general Serrano. Ahí hay una foto donde me parece que está con sus dos hermanas y él está pues con un instrumento musical que anticipa ya la pasión de Morente por la música. Por el trabajo del padre, Morente pasó la infancia en Granada, pero muy pronto, a los 9 años, lamentablemente murió su madre.
De acuerdo con los ideales liberales de su padre, desde el 1894 hasta 1903, o mejor, desde los 8 hasta los 17 años, Morente pasó sus mocedades estudiando en el Liceo Francés de Bayona, que dependía de la Universidad de Burdeos. Según dijo después el propio filósofo, el liceo en Francia es el gran establecimiento de enseñanza secundaria. Desde esta prestigiosa institución que acogía a los hijos de las familias acomodadas de la alta sociedad, Manolito, como le llamaban entonces, volvía de vacaciones con un acento de francesito, que es otro de los apodos que le pusieron por aquel entonces. Tengamos aquí muy presente, por cierto, cuál era el ambiente laico, y no solo laico, sino anticlerical, de la Francia de aquellos años en los cuales Morente estuvo estudiando. La expulsión de las congregaciones religiosas, la ley de la separación entre la Iglesia y el Estado, todo lo cual evidentemente afectaba a las instituciones educativas. De esta manera, como bien recuerdan los editores de las obras completas de García Morente, a la enseñanza francesa debió sin duda Morente no poco de su sólida y vasta formación, pero acaso también su temprano alejamiento de algunas convicciones y actitudes que eran comunes en España, empezando por las religiosas. Morente acabaría siendo sacerdote, pero empezó siendo más bien lo contrario. Más tarde, Morente se licenció en filosofía, estudiando entre 1903 y 1905 nada menos que en la Sorbona, con profesores ilustres, en un ambiente ajeno a la metafísica, con personalidades conocidas, algunas cercanas a la sociología, como Durkheim o el famoso Lucien Levy-Bruhl. Después Morente asistió también a las lecciones del prestigioso Colegio de Francia, donde escuchó nada menos que a Henri Bergson, y en 1907 volvió a España, primero a Málaga, donde el padre de Morente se había casado por segunda vez y donde Morente ya tuvo la oportunidad de conocer a la que sería su futura esposa. Después Morente tuvo que irse a Madrid para convalidar sus estudios franceses, licenciándose en filosofía por la Universidad Central en 1908. En este curso de 1908-1909 es cuando Morente conoce a Ortega, y además también es cuando, gracias a Giner de los Ríos, que fue profesor de Morente, Morente empieza a enseñar también en la famosa Institución Libre del Señor, que tenemos el edificio que podemos ver hoy en la calle General Martínez Campos. Acto seguido, Morente aprueba una posición de profesor de francés en un instituto. Después, en 1910, con el beneplácito de la Junta para la Ampliación de Estudios, que mandó a tantos a formarse al extranjero, Morente se va a Múnich. Allí estuvo aprendiendo la lengua alemana y estudiando. Al año siguiente se trasladó a Berlín, donde escuchó a Cassirer, a Simmel y a Wilamowitz, entre otros. Y allí fue donde, dedicado por entero a Kant, escribió su tesis doctoral sobre la estética kantiana, y luego le sirvió de prólogo a la traducción de la tercera de las críticas que escribió Kant. Ya doctorado, con sobresaliente por la Universidad de Madrid, Morente consiguió viajar de nuevo, gracias a la Junta de Ampliación de Estudios, esta vez a Marburgo, conociendo a los neocantianos Hermann Cohen y Paul Natorp, dos figuras fundamentales por aquel entonces en la filosofía, en la vanguardia del neocantismo. También conoció ahí a Nicolai Hartmann y coincidió allí también con Julián Besteiro y con Ortega. De hecho, la foto que tenemos ahí abajo, ¿no? Pues es un poco posterior, pero se ve a Morente también un poco más joven que las fotos habituales y en Alemania. A su regreso de estos viajes, Morente se convirtió, ojo al dato, casi con 26 años, en el catedrático más joven de España. Y ya casado,
Al año siguiente nació su primera hija y 5 años después ya la segunda. En los años siguientes, Morente publica diversos ensayos y sobre todo 2 libros expositivos famosos, muy útiles, en 1917. La filosofía de Henri Bergson, que por cierto vendría a España y Morente daría una serie de conferencias acerca de él, y la filosofía de Kant, que es un manual clásico para todo estudiante que entra en el grado de filosofía y se pone a estudiar a Kant, pues empieza con el libro de Morente sobre Kant. Pero sin dejar de mirar al extranjero, Morente no dejó de seguir muy de cerca la trayectoria vital de Ortega, reseñando con admiración una tras otra sus Meditaciones del Quijote de 1914, Biología y Pedagogía de 1921, El tema de nuestro tiempo del 23. Además, se asoció a diversas empresas de Ortega. Formó parte de la Liga de Educación Política Española. Colaboró con la revista España desde 1915, el diario El Sol desde el 17 y, por supuesto, la extraordinaria Revista de Occidente, fundada en 1923. En lo personal, por desgracia, en este mismo año su mujer muere en el parto de la que iba a ser la tercera niña, que tampoco sobrevivió, quedando Morente viudo a los 37 años. Y después, en el 28, muere también su hermana Guadalupe. Hay unas cuantas muertes en esta trayectoria personal de García Morente. Como dato curioso, pero a mí me parece que simpático y revelador, al comienzo de la dictadura de Primo de Rivera, durante esos años, Morente frecuentaba semanalmente la casa de los duques de Alba. Me refiero al Palacio de Liria. Allí iba en la calle Princesa para disertar sobre temas culturales ante los duques y los invitados. Igualmente, asistía a las tertulias de la Revista de Occidente y más tarde con el general Berenguer, Morente trabajó también en el Ministerio de Educación de aquel entonces. Teniendo en cuenta todo esto, sus escritos sobre enseñanza, su participación política en el ministerio correspondiente y su docencia ejemplar durante 20 años, pues es natural que en la Segunda República García Morente se convirtiera en el primer y mejor decano del nuevo edificio de la Facultad de Filosofía, estrenado en 1933, el primero de la ciudad universitaria. Su implicación total en este proyecto se refleja en el nombre, el llamado Plan Morente. Y en esta nueva facultad de nuestra Edad de Plata, Morente enseñaba con Ortega, con Gauss, con Zubiri, con muchos otros, dando clase a estudiantes como Marías, Julián Marías, Antonio Rodríguez Huéscar, y constituyendo en esta articulación de generaciones lo que se conoce como la Escuela de Madrid. Y es en estos años cuando la vida intelectual de Morente alcanza un momento de plenitud. Algunas fotos de Morente en esta época universitaria de la Escuela de Madrid, donde se le puede ver con Ortega, Zubiri también aparece por ahí. En estos años es cuando Morente hace suya la filosofía de Ortega, que por estas fechas ha alcanzado su expresión madura. Le dije, yo cuando escriba algo quiero escribir algo como lo que ha escrito aquí Morente en estos ensayos sobre la vida privada. Y me dijo, pues yo también, de joven. También escribí ensayos sobre el progreso, muy interesantes, que constituyeron su discurso de ingreso en la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, con sede en la Plaza de la Villa. Además, son los años de la proyección internacional de Morente. Habla en Alemania, con ocasión del bicentenario de Goethe. Habla en Roma, en el Congreso Volta. Habla en varias ciudades, Atenas, Jerusalén, Tetuán, por las que fue pasando en el famoso crucero universitario que llevó a profesores y estudiantes de viaje por el Mediterráneo. La última foto en la que Morente está de pie, vestido de traje, está en un barco en realidad. Esa foto es del crucero universitario. Recorrieron pues
por el Mediterráneo, Tierra Santa, Egipto, Grecia. Hacían paradas, iban dando conferencias y Morente lo organizaba absolutamente todo. Por último, Morente también cruzó el charco, dio lecciones de filosofía en el país argentino. Sin embargo, en adelante la vida de García Morente cambia para siempre, con la deriva de la Segunda República y el estallido de la Guerra Civil. Me gustaría, por tanto, detenerme un poco más en estos últimos años de la vida de García Morente. El Ministerio de Instrucción Pública del Frente Popular destituye a García Morente del decanato, puesto para el que había sido elegido por unanimidad por el claustro de la facultad, no por ningún gobierno. En el acto oficial del traspaso del cargo, Morente se desmaya al enterarse de que la Federación Anarquista Ibérica había asesinado a su queridísimo yerno, un hombre muy religioso, de tal manera que su hija queda viuda y con dos niños pequeños. Después, el Ministerio de Instrucción Pública forma una comisión de depuración del profesorado universitario, proponiendo el cese de varios catedráticos, como el propio García Morente, Ortega y Zubiri, y más tarde se publica una cesantía general para todos los funcionarios, siendo preciso firmar una petición de reingreso y con ella, evidentemente, la lealtad al gobierno republicano. Pero Morente ya se encontraba en el exilio en París. Le habían avisado de que su vida corría peligro. Lo que le pasó desde entonces hasta su vuelta a España, Morente lo ha dejado por escrito en una carta muy personal titulada El Exo Extraordinario. Desde julio del 36 hasta junio del 37, Morente está en París. Está con insomnio, en un estado de ánimo extremoso, llegando a rondarle por ciertos momentos la idea del suicidio incluso. Morente no podía soportar que su familia, sus hijas, se hubieran quedado en España. Hacía todo lo que estaba en su mano para conseguir traer a su familia consigo, pero ninguna de las gestiones tenían éxito. Con la embajada inglesa, con Cruz Roja Internacional, y sin embargo, al mismo tiempo, algunos hechos inesperados, ofertas de trabajo para elaborar un diccionario o para irse a Argentina a enseñar, le daba la impresión de que algo distinto de él le iba haciéndole su vida. Lo que él intentaba no salía, pero a cambio había como algo que le iba haciendo su vida y le iba sacando adelante. En palabras del propio Morente, dijérase que algún poder incógnito, dueño absoluto del acontecer humano, arreglaba sin mí todo lo mío. Es así como la idea de una providencia divina fue haciéndose sitio en la mente de Morente, que se dio cuenta de que los hechos de su vida, llenos de sentido, él no era su autor, pero los vivía, eran los hechos de su vida. No le cabía a Morente más que aceptarlos y darse cuenta de que algo o alguien distinto de él hacía su vida y se la entregaba. Añadía a esto Morente: la vida y los hechos de la vida que Dios providente hace y produce, Dios también nos lo da y atribuye, pero nosotros los aceptamos, los recibimos libremente y por eso son nuestros, tanto como suyos. Querer libremente lo que Dios quiera, he aquí el ápice supremo de la condición humana. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, dice Morente. Morente pasa todo un periodo terrible y de reflexiones en los que poco a poco va convenciéndose de la idea de una providencia divina, de un Dios personal, y se convence de que tiene que hacer la voluntad de Dios. Pero todo ello desde que al hilo de sus vivencias y de la reflexión sobre ellas tuvo esa experiencia que él califica de hecho extraordinario. Puede que esta experiencia de la que vamos a hablar en un momento, puede que estuviera desde luego preparada por otras anteriores.
Por ejemplo, la experiencia previa de su madre, con quien rezaba de pequeño, la de su hermana Guadalupe, que también seguía rezando y que en su lecho de muerte le dijo a su hermano que le prometiera: no te resistas, Morente, bueno, Morente, Manolito le llamaría Manolo, no te resistas a la gracia cuando ésta se presente. O también la experiencia de convivencia con su mujer, también muy católica, la experiencia de sus hijas o la de su querido yerno. Parece que todo estaba preparándose en el ambiente familiar para la conversión de Morente. De hecho, habida cuenta de todo esto, a mí personalmente, no sé qué les parecerá a ustedes, pero a mí no deja de sorprenderme que en la familia de Morente se confirme algo que yo creo que he comprobado numerosas veces en familias actuales o del pasado, que parece que son las mujeres y no los hombres las guardianas y transmisoras de la fe familiar, y que detrás de las vidas de hombres conocidos, especialmente religiosos, incluso santos, siempre hay una evangelización femenina, quizás silenciosa y paciente, pero muy eficaz. Basta recordar una sola escena en el caso de Morente. Imaginémonos, como lo cuenta Morente, a las hijas, a la tía, a la cuñada y a la sirvienta, a todas las mujeres, rezando todas juntas en un rincón de la casa. Morente no, Morente ahí al lado, y todo mientras los milicianos republicanos iban registrando el edificio. García Morente, reconociendo que por aquel entonces no podía ni sabía rezar, a la par, curiosamente, confesaba que un ímpetu interior le empujaba a aprobar y a agradecer aquella tierna y sumisa fe de las buenas mujeres, en sus propias palabras. Este ambiente religioso, principalmente femenino, de la familia de Morente, fue lo que quizá propició en él una cierta actitud de predisposición o de apertura. Varias anécdotas parece que corroboran esto. Por ejemplo, al igual que Ortega, Morente también consideraba que la perspectiva religiosa no es un defecto, no es algo de personas incultas o una inferioridad. Creyendo más bien todo lo contrario, hay una anécdota en la que Morente le dijo lo siguiente a un alumno ateo que recriminaba a otro que era católico. Morente dijo: el hecho de que su compañero cuente con Dios en su trabajo puede deberse a una superioridad y no a una inferioridad. Es posible que su compañero tenga un sentido que a usted y a mí nos falta, el sentido de lo divino. Esto lo decía Morente antes de la conversión. En otras ocasiones, explicando la ética kantiana, curioso, Morente resulta que alababa el sacramento de la confesión, o que en otras clases también rechazaba la idea marxista acerca de la religión como opio del pueblo. No es de extrañar, por tanto, que algunas personas, Ortega o Marañón, esperasen la conversión de García Morente. Vemos, por tanto, que esta experiencia extraordinaria que tuvo Morente en París estuvo bien preparada, diríamos, por el espíritu. Quizá habría sido imposible sin todo esto que acabamos de contar, pero solo la experiencia parisina es la experiencia radical, la que termina cambiándole la vida. Lo mejor es que, desde luego, lo lean ustedes mismos, tal como Morente lo dejó escrito en el Exo Extraordinario. En lo que sigue, por mi parte, simplemente me voy a limitar a decir muy brevemente qué es lo que le pasó. Una noche, después de estar escuchando música en la radio, y lo que estaba escuchando también era importante, por la mente de Morente empezaron a desfilar unas imágenes, escenas sucesivas de la vida de Jesucristo. Y estas imágenes culminaron en una imagen final de Cristo crucificado ascendiendo con los brazos extendidos como si abarcase a todo el mundo salvo a Morente, que se quedaba ahí clavado en el suelo. Y después de esta fantástica visión, con un efecto fulminante, Morente parece que se convence de que Dios no es un Dios abstracto, sino que es un Dios encarnado, hecho hombre, y que solo a un Dios así, encarnado, se le puede rendir la voluntad. Comienza entonces a rezar, recordando las oraciones
que de pequeño hacía con su madre. Después se queda dormido. Todo esto de madrugada, pero al levantarse después para abrir la ventana y al darse la vuelta, tembloroso, presa de un extraño presentimiento, dice que tuvo de repente una percepción sin sensaciones, una intuición de una presencia, pero desprovista de toda corporalidad, de toda materia. Morente dice que se trataba de la aparición del Señor. Y ese es para Morente el hecho extraordinario que Morente vivió, el que dejó registrada en la carta que él escribió, el hecho extraordinario que está publicado, que se puede leer. Y este hecho es el que cambió radicalmente la vida de Morente. Después llegaron afortunadamente sus hijas a París, pudieron salir de España, que era lo que tanto le preocupaba. En junio del 37 se va con su familia a Argentina, aceptando la oferta de trabajo de la Universidad de Tucumán. He puesto aquí un par de fotos, simpática una más que otra, porque ahí aparece Morente vestido, supongo que la ropa regional de la zona, eh, y en la otra foto está vestido más seriamente en alguna clase de evento académico y oficial en Tucumán. Poco se ha dicho de lo que Morente hizo y de lo que pudo llegar a hacer de haberse quedado más tiempo ahí. Yo cuando lo supe me sorprendió bastante. Por lo visto, sus lecciones eran todo un acontecimiento, con tanto público que el local mayor se quedaba pequeño. A sus clases asistían incluso los políticos y las personas más notables y cultas, mientras que la prensa no ahorraba elogios sobre su docencia. Además, allí nombraron a Morente director del Departamento de Filosofía, miembro extraordinario del Consejo Superior de la Universidad y, por si fuera poco, desplegando todo un nuevo Plan Morente. Nuestro filósofo también propuso una reforma del plan de estudios del Departamento de Filosofía y Letras e incentivó la fundación de otro departamento también, de investigaciones regionales, desde distintas perspectivas, histórica, económica, sociológica. Incluso Morente consiguió que el gobernador de la provincia, hablando con él de la ciudad universitaria de Madrid, concediera unos terrenos para edificar allí, en vista de lo cual el presidente prometió la financiación necesaria. Y también, por último, nuestro pensador se puso a gestionar la publicación de una revista filosófica interuniversitaria en Argentina. Con todo, pese al éxito de esta actividad, que creo que es extraordinaria, estuvo un año prácticamente ahí en Argentina, hizo todo esto. Si se hubiese quedado más, a saber lo que habría hecho. Pero Morente quería volver a España y además llegaba a decir que no podía seguir sin más con su vida universitaria, al menos sin haber antes tomado una resolución en relación con su conversión. Él sentía que tenía que cumplir con una nueva vocación que él tenía que cumplir con la voluntad de Dios. Y sin embargo, Morente evitaba hablar sobre Dios y todo lo referente a la religión en sus lecciones en Argentina, en Tucumán, y tampoco dijo ni una sola palabra a sus familiares de su conversión. Era un secreto del cual había algunos indicios, algunos signos. Por ejemplo, pedía a sus hijas que le copiasen todas las oraciones que decían los católicos, que se la pusieran en español, no en francés, que él estaba muy afrancesado en ese sentido y le venía todo en francés. Y claro, las hijas le copiaban las oraciones y pensaban, ¿por qué nos pide esto? O le regalan a Morente unos calcetines, una persona que tiene una empresa, una fábrica, y resulta que los pide todos negros. Las hijas dicen, pero si siempre los pide grises, marrones, burdeos, de diferentes colores para combinar con el traje o los distintos trajes. Ahora los pide todos negros. ¿Por qué será? Ya una de la familia, una cuñada, le dijo a las hijas de Morente
vuestro padre tiene pinta de meterse a fraile. Finalmente, ya en el barco que le llevaría de vuelta a España, Morente reza con sus hijas y termina leyéndoles la carta que le envió al obispo Leopoldo Eijo y Garay, en donde Morente declara estar dispuesto a recibir las órdenes sagradas en el menor tiempo posible. De esta manera, para ir terminando con esta biografía, en junio de 1938, la familia ya desembarca en Portugal y desde allí van a Vigo. Allí le recibe el obispo. Tiene lugar la confesión y la comunión de García Morente, todo con una vivísima emoción. En septiembre del mismo año, 38, García Morente se retira a ese monasterio que aparece ahí en la foto. Es el monasterio de Pollo, donde hace una lectura, una vida de lectura, de canto y de oración. En junio del 39 regresa a Madrid, vuelve a dar clases universitarias, a la vez que ingresa en el seminario conciliar. En el otoño de 1940, Morente se retira para hacer unos ejercicios espirituales y recibe las órdenes menores, el subdiaconado y diaconado, y finalmente, en diciembre del 40, el presbiterado. Siendo ya sacerdote, como le podemos ver ahí en la foto, compaginó la docencia en la cátedra universitaria con la capellanía en el Colegio de la Asunción, en Madrid, que ya no está. Reparemos, por cierto, esto es interesante, en relación con las asuncionistas, que la mujer de Morente se había educado con las asuncionistas, que una tía de Morente era asuncionista y que luego una de sus hijas entraría a formar parte también de la congregación, cuya casa madre, Morente, la vio por primera vez en el exilio parisino, yendo de camino a casa de Ortega y habiendo estado antes en París. En ese paseo dice que por primera vez se fijó en la casa madre de las asuncionistas. Ahora bien, por desgracia, casi 2 años después de su ordenación sacerdotal, cuando Morente contaba con tan solo 56 años de edad, 56, tras una leve operación que en principio no amenazaba con complicaciones, Morente muere inesperadamente en la cama, dicen que con la Suma Teológica de Santo Tomás en las manos. Esta es pues la trayectoria vital de Manuel García Morente. A continuación, tenía preparados dos asuntos más para cumplir con con el título de la conferencia, donde hay varias palabras: vida, razón, fe y valores. Quería hablarles de las relaciones entre fe y razón en Morente y también algo de su filosofía de los valores, pero para ir acortando, porque veo que he hablado demasiado de la vida de Morente, pues quizá resuma o me dedique a uno de los dos apartados para ir abreviando. En cuanto a la fe y la razón, antes de su conversión, Morente hacía una cierta distinción de disciplinas y comentaba que en el lado de la razón está la ciencia y la filosofía, y luego en el otro lado de la fe pues está la religión. Morente pensaba que filosofía y religión, perdón, filosofía y ciencia son racionales, pero la ciencia es siempre particular, es fragmentaria. La ciencia nos orienta en la vida, pero nos orienta respecto a algo en particular. Si hago geología, me orienta respecto a las rocas. Si hago biología, respecto a los seres vivos, y así sucesivamente. En cambio, la filosofía, que no es una ciencia, ni es la suma de todas las ciencias, eh, es otra cosa distinta, pero no deja por ello, por no ser una ciencia, no deja de ser racional. Para Morente, esta filosofía es la que proporciona la mayor evidencia racional y la que suministra la mayor orientación posible del hombre en su vida.
porque esa es la función de la razón para Morente, orientarnos en la vida, no usar la razón para conseguir un título académico o mejorar el currículo, sino que para Morente la razón tiene una función de orientación vital. Siguiendo muy de cerca a Ortega, entre otras palabras, sino cuando le da evidencias racionales. La filosofía no nos satisface, tranquiliza, no nos salva, si no es con estas evidencias racionales y esta orientación radical. ¿Pero qué pensaba Morente de la religión en estas fechas, antes de la conversión? Bueno, decía Morente que no, vagamente lo identificaba con un sentimiento. Entonces no aporta evidencias, no hay evidencias racionales. Lo único que hace es consolarnos, darnos alivio de los fracasos de nuestra vida, con una anticipación carente de evidencia de que tendremos un destino allende la muerte. Sin embargo, para el nuevo Morente, estas relaciones entre filosofía, ciencia y religión cambiaron sutilmente. Después de su conversión, el acento ya no está tanto en la filosofía, sino que pasó a estarlo sobre todo en la religión. Ahora Morente, después de su conversión, dice que ni la filosofía ni la ciencia proporcionan certidumbres radicales, totales, definitivas. Dice Morente de sí mismo que vivía desorientado e inquieto como náufrago en todas esas doctrinas, tanto científicas como filosóficas, arrastrado por sus oleajes. Y decía que las teorías filosóficas, científicas, solo son eso, teorías, que no consuelan a nadie, que no salvan. Porque el consuelo y la salvación solo puede venir de quien está por encima del mundo y de la realidad humana, de Dios infinito e infinitamente caritativo. De manera que la salvación no la puede recibir el hombre ni de la ciencia ni de la filosofía. Pone el acento ahora totalmente en la cuestión de la fe, de la religión. Sin embargo, Morente trató de pensar también filosóficamente la fe. Al principio parece que le costaba más, le parecía que hacía una distinción muy habitual, la distinción típica entre el Dios de los filósofos, el Dios pensado, razonado, que es un Dios abstracto, con el que no hay contacto, y el Dios de la fe, que es un Dios personal, que entra en relación con nosotros. En ese sentido, Morente empieza teniendo ciertos reparos a la hora de hacer una filosofía que trate sobre Dios. Y tendía a pensar que toda filosofía sobre Dios acaba pensando una especie de Dios impersonal en el cual acabamos teniendo que fundirnos, que disolvernos, una especie de providencia universal al estilo estoico. Luego, más tarde, empezó a incorporar ya a Dios a su filosofía, también incorporando el tomismo. Era fundamental, ¿no?, en los ambientes eclesiales en aquella época. Curiosamente, aquí hay algo en lo que no me podré detener, pero Morente, pese a seguir hablando mucho de la vida, en los términos más orteguianos, sin embargo, deja de reivindicar la filosofía de Ortega. Deja de hablar de la filosofía de Ortega como una superación de las dos grandes corrientes de la historia de la filosofía: el realismo antiguo y medieval y el idealismo de la modernidad. Ortega presentaba su filosofía como una superación de ambas posiciones. Sin embargo, Morente ya no presenta así las cosas y aboga por un nuevo realismo, que piensa que viene de Aristóteles, Santo Tomás, la escolástica, y que al final eso lo retoma Brentano, sus discípulos, y a través de Brentano y sus discípulos es como rebrota eh, el pensamiento tomista y aristotélico. Aquí hay un punto importante en el que estaría bien detenerse, luego lo podemos comentar si queremos en las preguntas de después y los comentarios.
En cualquier caso, lo importante es que en esta nueva fase de su pensamiento, eh, Morente quiere recuperar de Santo Tomás, de este tomismo que él cree que fluye a través de Brentano, una idea básica. En filosofía se habla de la intencionalidad de la conciencia. La intencionalidad no tiene nada que ver en este sentido con la voluntad. No es que yo tenga la intención de hacer algo. En filosofía, intencionalidad de la conciencia, que García Morente cree que Santo Tomás tenía ya esta doctrina. Intencionalidad significa que si yo amo, amo algo. Si yo veo, veo algo. Si yo siento, siento siempre respecto de algo. Es decir, que la conciencia, todos los actos de mi conciencia tienen un punto de referencia en el mundo objetivo. Es decir, que mi conciencia no está encerrada en sí misma, no son meros estados subjetivos. Esta idea de la intencionalidad Morente se la toma muy en serio y quiere reivindicar que la intencionalidad se dirige a objetos totalmente diferentes. Hay seres vivos, hay seres inertes, hay entes matemáticos y también hay Dios. Y Morente empieza a pensar en estas fechas cuál sería la intencionalidad de la conciencia por la cual nosotros nos abrimos a lo divino y hace todo un análisis de la fe como el acto intencional correspondiente al objeto divino que es Dios, que se nos revela. Al hilo de estas consideraciones, también analiza la posible evidencia o falta de evidencia de la fe, que luego podemos comentar algo de ello, y que es una de las cosas que a Morente le importaba, ¿no? Porque los ataques de los racionalistas, de esas posiciones que él había conocido bien en Francia, irían por esa línea, ¿no? La fe, ¿qué es eso? Es un sentimiento, ahí no hay evidencia, no hay racionalidad. ¿La fe a qué te abre? ¿Qué objetividad tiene? Morente en este sentido cambia totalmente de punto de vista. En definitiva, para concluir ya, el único término que me faltaría por comentar, que tenía aquí más desarrollado, es la noción de valor. Pero como ya me invitaron en diciembre a hablar sobre los valores, con un poco de suerte lo habré compensado con aquella última ponencia. Yo les había traído aquí unas consideraciones. Morente hace suya la filosofía de los valores de Ortega. Los valores, decía Ortega, que se estiman. Valorar es estimar. Estimo la justicia, estimo la belleza de un cuadro, estimo lo rico que es un alimento, lo saludable que es. Y no solo estimo valores, sino que los prefiero. Eso significa que unos valen más que otros. Yo estimo eh, el buen sabor de un alimento, pero prefiero la justicia, por ejemplo, ¿no? Antes cometeré, es más importante que haga un acto justo, en vez de dejarme sobornar por un alimento o por cualquier otra cosa. Entonces, esta estimativa que Ortega elaboró, Morente ya sabía que Ortega la estaba elaborando desde sus inicios, estaba muy pendiente. Morente la hace suya. Y no solo la de Ortega, sino, claro, la que tenía el gran influjo en Europa, eh, la filosofía de los valores de Max Scheler. Morente estaba entusiasmado y tanto antes de su conversión como después de su conversión, no dejó de aceptar y de incorporar en su propio pensamiento, incluso en clave cristiana, ya desde la fe, toda esta filosofía de los valores. Y aquí simplemente les había dejado pues, unos teoremas que Morente elabora, donde va exponiendo uno a uno diversas cuestiones fundamentales acerca de los valores, que son los que estructuran la estimativa, tal como la entendía Manuel García Morente. Aquí tenemos, en fin, una clasificación provisional que es la que tenía Ortega, que Morente también recogía los distintos tipos de valores. Y hasta aquí llega la conferencia. He tratado de presentarles de la manera más concisa esas cuatro palabras: la vida, vida de Morente, pero también filosofía de la vida, ¿no? Como la de Ortega, razón, cómo entendía Morente la razón en relación con la ciencia y con la fe,
valor, que no es aquí la valentía, sino que son los valores, esas cualidades que tienen todas las realidades, y fe, tan importante en su vida y también a la hora de pensarla. Muchas gracias y espero a sus comentarios y al diálogo.